Hola queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jim, soy ingeniero de ultramar. Acompáñame a una aventura en este hermoso paraíso, una isla paradisíaca en América Latina, llena de maravillas y gente espectacular. Una isla donde el amor no conoce fronteras, donde la gente te abraza cálidamente y las aguas, las aguas encantan tus ojos con perlas azules. Una tierra de música y arepas y donde el viento del mar te lleva por interminables playas blancas y donde los hombres se llenan los ojos de la belleza femenina. Amigos, bienvenidos a la isla de Margarita. Bienvenidos a Venezuela. Esta es la tierra que me vio crecer. Soy Patty y hace 11 años emigré de Venezuela. Luego de 9 sin poder ver a mi familia, finalmente pude volver a pasar el año nuevo con ellos. Así que este viaje fue principalmente un encuentro familiar, pero quiero aprovechar de mostrarte de la mano de una local lo que son los lugares que en mi opinión debes visitar si vienes a la isla. Esto es Margarita. Como es tradición en Venezuela, hicimos hallacas en familia. Y si no sabes lo que son las hallacas, tal vez lo conoces como tamales. Es parte de nuestra herencia indígena y cada país tiene su versión del plato. Para nosotros, más que la receta en sí, es una costumbre navideña prepararlo juntos entre amigos y familiares, donde cada integrante, desde el más grande hasta el más pequeño, participa y agrega su toque personal. So, mi amor, we're on our way to Playa El Agua. Playa El Agua. Playa El Agua. It's one of the most famous dishes in Margarita, the longest, and it used to be super crowded for tourism a few years ago. It's still super beautiful, but it's a must that when you go to Playa El Agua, you have to stop in the way to eat cachapas with coco and cocada. With Water, coconut. Water of the coconut. It's like frozen. It's very cold. Yeah, they put it inside the frigo, as you see. They know it for you, so you can drink the juice inside, the water inside, and then afterwards they cut it open and you can scoop out the fruit of the coconut itself. Very refreshing, very soft. It's like a healthy lemonade. So now we are going with the cocada. Cocada. This is a kind of milkshake from cocoa. They put the coconut water, they put the coconut itself, milk, Condensated milk, and the magic powders. Every store, every place has his own version, so this is the version from this place. As you can see, the texture is Super quite dense. yeah. Tough. Try. It tastes like a milkshake of banana. There's not really a banana flavor in there, but a little bit of coffee powder in there would give it an extra touch, I think. Okay, this is the corn flour with cheese. It's salty cheese. This is queso guayanés, which is cheese from Guyana. It's one of the regions of Venezuela. It's a special kind of cheese, quite salty. How would you explain? Kind of salty, but that's the cheese. But I love the combination with the sweet corn, cheese inside, simple but good. And the price for all this delicious
things is $6.5. Por supuesto, venir a una isla es comer mariscos y pescados, y mi plato favorito es la fosforera al estilo oriental, que es una sopa de tomate con muchísimos mariscos. Para mí la mejor receta, por supuesto, es la de mi hermana mayor, y como quiero comerla en Bélgica, le dije que le enseñara a Jim cómo prepararla, así que aquí nos tienen a todos nosotros cortando y limpiando mariscos para luego prepararlo en Bélgica. La Asunción es la capital administrativa del estado de Nueva Esparta. Aquí se encuentran la gobernación, la panadería más antigua de la isla y tiendas de artesanía donde puedes comprarte una deliciosa polar y refrescarte en un día caluroso. La mejor cerveza. Aquí hay unos túneles que vienen de aquí hasta el castillo. Sí. Y por ahí se metían los sacerdotes, las monjas. Aquí encontraron una cosa donde Los bebés. abortaban las monjas. Sí. Ellas siempre. Y aquí en esta casa de la esquina, que es esa casa blanca, ese era el convento. Ok. Y el castillo, porque por ahí fue que huyó. Luisa Cáceres de Arismendi, por ahí huyó en un momento. Y el castillo From está there, por aquí, cerquita. Del castillo todo allí comunica. vino hacia abajo por los Ajá, túneles por los hasta aquí. túneles para poder escapar. Después de la Asunción y de camino al Valle del Espíritu Santo, puedes hacer una parada en el Parque Nacional El Cerro El Copey. I'm rediscovering my childhood, baby. I used to come here a lot when I wanted to skate because I used to live in there in Asunción. It's like 5 minutes to here. I grabbed my car, I parked in here, and I went there to see the entire city, to rest, to breathe, to meditate, pray. And has a lot changed since then? This is better, actually. Ubicado en la región central de la isla, cuenta con una superficie de 7.130 hectáreas. Tiene un clima húmedo y sientes que estás literalmente yendo a una jungla. Desde los puntos más altos puedes tener una vista de 360 grados de toda la isla. Una vez tú comienzas a subir, tú puedes sentir el cambio de temperatura. Es bastante fresco aquí arriba. Lo que pasa es que por la hora no lo pueden ver, pero en la parte alta, cuando vamos subiendo, en el piso altitudinal hay una transición, en donde el helecho es del tamaño de esa mata de palma que están allí. Son más grandes mientras más frío. Mi abuela mantenía helechos. Ya una vez llegamos al área de transición, a medida que del kilómetro 3 vamos subiendo hacia la parte alta, los vientos que vienen de barlovento a sotavento impiden el crecimiento de la vegetación. Es por eso de que árboles como el copey de la misma familia se ven achaparrados, se ven de este tamaño. En la parte alta, todos los árboles son de este tamaño. Chiquiticos, ok. Sí. Acá en la tarde, más tardecita, cuando dependiendo de la temporada bajan lo que son los monos. Tenemos el monito capuchino pequeño, bajan a comer. Sí. La ardilla, que ya paquetito, ya como entre 5 y 6, vienen ellas a dormir, a buscar su alimento y a dormir. En las laderas de la montaña y fundada en 1529 se encuentra la ciudad del Valle, como se conoce, y en ella se encuentra la Basílica de Nuestra Señora del Valle. Es una de las principales de la isla y es muy visitada por turistas de todas partes del país, sobre todo en septiembre que se celebra su fecha. Particularmente fue la primera vez que la visité y veo que está muy bien conservada, así que es una visita que vale la pena.
paseos favoritos es visitar todas las playas del lado este de la isla, así que este día comenzó buscando a mis queridísimos amigos y empezamos la aventura playa por playa. Nuestra primera fue Playa Huacuco. Esta playa tiene su nombre porque la arena es súper fina y es de las conchas del Huacuco. Nos tomamos unos coctelitos, bailamos un poquito y la pasamos súper bien porque el clima estaba delicioso ese día. Y por qué no, ponemos los piecitos en la arena. Y nuestra segunda parada fue Playa El Agua, la playa más larga con la arena más blanca de Margarita y una de las más famosas, el destino turístico internacional de muchísimas personas, sobre todo en los años 90. Hoy estaba un poco vacía, pero no deja de ser preciosa. Y en este paseo lo que más vas a disfrutar es el camino, porque vas a estar dentro de las callecitas de los locales y bajándote en las playas, y si quieres hacer algo muy típico, haces paradas estratégicas para buscar mangos. So, we're gonna try to grab a mango. With a mango, have to throw it out. Ya no lo agarramos, nos tenemos que Not ir. today, maybe another day. Who knows? Y entre Playa El Agua y Juan Griego está la ruta de Manzanillo. Aquí debes detenerte para que mires estos paisajes espectaculares. Esta ciudad comenzó a cobrar importancia en 1811, primer año de la Guerra de Independencia de Venezuela, cuando fue habilitada como puerto y la Junta Provisional de Margarita inició la construcción de este fuerte para protegerlo militarmente. Juan Griego debe su nombre a un hombre nacido en Sevilla que era navegante y cruzó el océano para hacer la América, y en Margarita se dedicó al próspero negocio de transportar indígenas cautivos desde la isla de Macanao hasta Santo Domingo. Al morir, como en muchas poblaciones de Margarita, el resto de los habitantes del pueblo comenzó a llamar la ciudad por el nombre de su fundador o el hombre más prominente. A la derecha está la Laguna de los Mártires, que lleva el nombre de la batalla de Juan Griego, que concluyó con una voladura del fuerte Libertad y el degüello de sus defensores en la laguna. Y nos vamos al lado oeste de la isla. Vamos a comenzar con el Parque Nacional La Laguna de la Restinga. Esta laguna costera está formada principalmente por manglares como el mangle rojo, el negro, el blanco y el botoncillo, y tiene un servicio de paseos por la laguna en botes de motor fuera de borda que te llevan hasta la playa o te hacen recorridos dentro de los manglares. Realmente vale la pena. Bienvenido acá a la Laguna de Restinga. ¿Okay? Acá esta laguna, el agua es salada. Y acá es la parte más profunda, hay 5 o 6 metros, pero más adelante puede haber medio metro o 1 metro. ¿Okay? Esta laguna como tal tiene más o menos algunas 20.000 hectáreas, la laguna de extensión, pero el parque es mucho más grande. Se pueden observar diferentes tipos de formación de manglares, canales, túneles y plazas, y puedes tomar fotografías. Hay paseos de media hora y de 1 hora. Y aunque a mí me pareció un poco costoso el precio del paseo, yo lo recomiendo porque alcanzas a ver algo completamente diferente en la isla. Es único. Este es un túnel de los enamorados.
Y aunque esta parece una escena sacada de una película del oeste, estamos, señores, en el oeste, pero de Margarita. Esto es la península de Macanao. El nombre proviene de un cacique guayquerí. Tiene una superficie de 330 kilómetros cuadrados y es el municipio más grande del estado de Nueva Esparta. También el más deshabitado, porque como ven parece un desierto. Los procesos naturales y de sedimentación hicieron que esta zona de la isla estuviera naturalmente separada de la península oriental. Sin embargo, en 1963 se inaugura el primer puente de cemento sobre la laguna de la Restinga y en julio de 2022 inauguraron un nuevo puente que une las dos partes de la isla. Porlamar empezó siendo una villa de pescadores que en la década de los 80 se convirtió en el centro económico más importante y la ciudad más poblada de la isla. Sin embargo, después de los años 2000, el centro comercial se ha mudado hacia la zona de Pampatar, por lo que Porlamar se ve un poco abandonado. So this is where are we have a look? Okay, that is Playa La Caracola, and this is one of my favorite spots because you can see part of Porlamar and Pampatar. It gives you a very, very wide view, but in this specific point, I used to park my car, and sometimes in between study and working, when I was overwhelmed and I really needed to have a pause for my own to breathe, I just saw the ocean. I took my car in the back, I took a sandwich or some snack or whatever, and just sit and dream, meditate. It was a nice escape in between normal work. Yeah, life is stress balance. Yes. So I could just escape in here because you are in the island 5 minutes away from the sea. And this was a nice, And your apartment was just near. just there, in one of those towers over there. Pampatar tiene un lugar muy especial en mi corazón. Aquí viví algunos años. Uno de mis lugares favoritos es el faro de Pampatar, desde el cual puedes ver las salinas, que fue en su momento una de las fuentes económicas más importantes de la zona. El centro de Pampatar es muy bonito. Está la alcaldía, la iglesia y al frente está el castillo San Carlos Borromeo, uno de los fuertes más importantes donde estuvo también encarcelada Luisa Cáceres de Arismendi. Hoy en día es un museo interactivo completamente gratuito al que puedes ir y ver ciertas obras de arte y aprender un poco de la historia de la isla. Y así cerramos este hermoso capítulo de nuestras vidas, en el que volvimos a ver a nuestra siempre querida familia y amigos. Un encuentro que ya era hora. 11 años de separación es mucho tiempo por superar, pero en este mundo cada vez más complicado y en busca de una mejor vida, las familias y los amigos se dispersan por todo el planeta. Pero los latinos nunca olvidamos nuestras raíces y la herencia de nuestro hermoso país. Por eso agradezco a mis padres, hermanos y sobrinos por su amor y comprensión, porque nunca dejaré de amarlos. Ahora que viajo más que nunca, me doy cuenta de que donde quiera que vayamos, siempre anhelamos una cosa, un hogar. Un hogar por amor, calor y afecto, que es motivo de nuestra existencia. Y por eso creo firmemente que los mejores días para Venezuela aún están por venir y que florecerá una vez más. Hoy mi hogar se encuentra en Bélgica, una tierra que me ha abrazado y dado oportunidades que no pude conseguir antes. Pero deseo que el amor y el espíritu del pueblo venezolano prevalezcan para que un día todos nos reunamos de nuevo y podamos devolver la gloria y la belleza de un país que todavía brilla.
Nos vemos en un siguiente video donde seguiré escribiendo páginas de este libro llamado Vida y compartiendo con ustedes mis aprendizajes y lugares maravillosos del planeta. Porque sí, soy ciudadana del planeta, pero primero fui venezolana. Que viva Venezuela y que viva su pueblo.